AWS es la plataforma de computación en la nube más popular del mundo. Ofrece más de 200 servicios diseñados para cubrir cualquier necesidad, como por ejemplo poder de cómputo, almacenamiento, base de datos, redes, inteligencia artificial, machine learning. Es utilizado por un montón de empresas, tanto grandes como pequeñas, incluso empresas de gobiernos. Y lo hacen por muchas ventajas. Ya que este video tiene 5 minutos, solo te voy a nombrar 3 de esas ventajas, pero puedo llegar a contar 15. La primera ventaja es escalabilidad y flexibilidad. Amazon permite escalar recursos de manera automática y manual también, según la demanda. Es decir, puedes crear recursos o destruir recursos según lo necesites. Ideal para manejar cargas de trabajo variable sin desperdiciar dinero. Amazon tiene un montón de modelos de pago. El más importante es el pago por uso, quizás el más usado. Las empresas no necesitan comprar su infraestructura. Pueden alquilarla y pagar simplemente por las horas usadas. Todas las empresas que usen los servicios de Amazon van a poder disfrutar del tema de la seguridad. Amazon debe cumplir con un montón de normas internacionales. Certificaciones, por ejemplo, la ISO 27001, GDPR, SOC 2. Hay un montón de cosas que debe cumplir a nivel de seguridad. Y no solo eso, también ofrece medidas avanzadas de seguridad como cifrado de datos, firewall y control de acceso. Todo esto lo pueden aprovechar siempre que usen los servicios de Amazon. Y la última ventaja que voy a dar es la alta disponibilidad y la tolerancia a fallo. Amazon está diseñado para minimizar el impacto de las fallas gracias a la infraestructura distribuida y la redundancia que se puede generar con los servicios de Amazon. Esto en manos de expertos puede hacer que los servicios de la empresa sean disponibles en todo momento y aparte tengan una alta tolerancia a los errores. Pero no todo es ventaja, también hay desventajas. Entre las desventajas tenemos el costo elevado cuando se usan los servicios de mala manera. Por ejemplo, si se usa de manera ineficiente o se configuran mal los recursos, puede llegar a impactar en la factura. Puedes tener una factura muy alta. La curva de aprendizaje es muy pronunciada según la complejidad de la infraestructura que se quiera implementar. Y esto es especialmente desafiante para los nuevos usuarios. El modelo de precio incluso también puede ser complejo, ya que existen tarifas asociadas a múltiples recursos. Normalmente, cuando se quiere usar AWS, se generan infraestructuras complejas, en donde hay muchos servicios relacionados entre sí. Normalmente no se puede calcular muy bien, o no se puede calcular de manera precisa, el costo de todos estos servicios por todos esos costos asociados, que se podrían decir que son costos ocultos. Por ejemplo, la transferencia de datos normalmente no se calcula bien. Ahora vamos a hablar de los casos de uso genéricos de AWS. Por ejemplo, y para resumir, tenemos que puedes usar cualquier backend y subirlo a AWS para poder allí darles el poder de cómputo que necesitas. Por ejemplo, un backend para una aplicación web, para una aplicación móvil, para incluso gaming. Si estás trabajando con muchísima data, también vas a poder transferirla a AWS para hacerle temas de análisis a esa data con herramientas como por ejemplo EMR, Redshift o Athena. Incluso si tienes mucha data de tipo logs o data que tienes que guardar simplemente por temas de políticas de la empresa o políticas de tu país, podrías usar el almacenamiento de Amazon S3 y guardarlo allí y darle un ciclo de vida para que cueste mucho menos y así mantener la data respaldada de manera segura por muchísimo tiempo y a un costo muy bajo. También podrías generar de manera automática toda la infraestructura. Podrías también crear métodos de despliegue de aplicación usando herramientas propias de Amazon. Amazon te da la versatilidad de usarlo ya sea con código, con herramientas de tercero, incluso con herramientas propias de Amazon. Y así poder generar de manera automática lo que necesites. Por ejemplo, tu infraestructura o tu despliegue de aplicación. Si vamos rápidamente a un repaso de todos los casos de uso disponibles, podríamos tener hosting web, almacenamiento y respaldo de datos, big data y análisis, desarrollos y pruebas, aplicaciones móviles y de backend, inteligencia artificial y machine learning, aplicaciones de empresa, infraestructura de código, infraestructura serverless, gaming, migración de infraestructura, IoT, y todos estos casos reflejan simplemente la versatilidad de Amazon para adaptarse a múltiples escenarios y así poder satisfacer cualquier necesidad de cualquier empresa.